Muy buenos días. El día de hoy comenzamos con lo que es músculos de miembro inferior. Dentro de ellos vamos a tener el primer músculo con el cual vamos a iniciar. Es el músculo que va a formar el cuádriceps y va a ser conocido como el recto femoral. Este va a tener su origen en la espina ilíaca anteroinferior y también una porción que se va a dar en el surco superior del acetábulo, de la parte de abajo de lo que es la pelvis. Y su inserción se va a dar lo que es en la zona del tendón común del cuádriceps, que va a abarcar tanto la rótula y que se va a insertar en la tuberosidad tibial. Vamos al siguiente músculo, que es el vasto lateral. En este caso va a ser el izquierdo, porque es el izquierdo del paciente. El origen va a ser en el trocánter mayor y lo que es la cara lateral superior de la línea áspera del mismo fémur. Su inserción va a ser también en el tendón de la rótula, del tendón del cuádriceps, que también va a comprometer lo que es a la rótula. Y también va a ser una porción, algunas fibras se van a ir a la tuberosidad tibial por el ligamento rotuliano. Vamos al siguiente músculo. Este es el músculo medial izquierdo, este de acá. Este músculo va a tener origen en la línea intertrocanteria y el labio medial de la línea áspera del fémur, y su inserción va a ser en la rótula por el tendón del cuádriceps también. Estos tres músculos van a estar por el mismo tendón de la rótula, o perdón, tendón del cuádriceps. Por el ligamento rotuliano también va a tener unas fibras que van a pasar. El siguiente músculo que está al lado del vasto medial va a ser el músculo sartorio, que lo vamos a tener por esta zona. Este músculo tiene la espina ilíaca de origen, tiene a la espina ilíaca anterosuperior, y su inserción va a ser en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia mediante el tendón común de la pata de ganso. Ahora vamos a tener al siguiente músculo. Bueno, nos estamos olvidando un poco de lo que es la acción. En caso de los cuádriceps, como ya se mencionó, el primero, el recto femoral, su acción va a ser la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla y flexión de cadera. Luego vamos a tener la acción del vasto lateral, que va a ser la extensión también igual de la pierna en la articulación de la rodilla. Y el vasto medial, su acción también va a ser la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Los tres comparten la misma función y trabajan casi de manera equitativa. Luego lo que veíamos era el sartorio, que su acción va a ser la flexión, abducción y rotación lateral externa en el muslo de la articulación de la cadera. También va a participar en la flexión y rotación medial interna de la parte inferior de la pierna en la articulación de la rodilla. Vamos al siguiente músculo, que lo vamos a encontrar un poco más arriba, conocido como el músculo pectíneo. Tiene el origen en la línea pectínea de la rama superior del pubis, y vamos a tener la inserción en la cara posterior del fémur, que va hacia atrás en la cara posterior del fémur, y sobre la línea rugosa que se va desde el trocánter menor a la línea áspera. Vamos al siguiente músculo, que va a estar debajo de este nada más prácticamente. Es el abductor largo. Recibe el nombre así porque su origen es en el frente del pubis, en el ángulo de la unión entre las crestas con la sínfisis púbica, y su inserción va a ser en la línea áspera entre el vasto medial y el abductor mayor. Ahora, su acción de este va a ser la aducción fuertemente en el muslo, y rota el muslo medialmente, o un término medio, vamos a llamarlo así. El siguiente músculo se encuentra debajo de este. Es el conocido como, girarlo un poquito, el músculo grácil. El músculo grácil va a tener su origen en la mitad inferior de la sínfisis púbica y mitad superior en el arco pubiano. Luego que viene en la zona del pubis. Luego vamos a tener su inserción en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia. Rotar un poquito. Ajá. De la tibia, y ahí ya se me fue el nombre. En la cara medial de la diáfisis superior de la tibia, y va a estar algunas fibras en el tendón común de la pata de ganso junto con el otro músculo que ya habíamos mencionado. Este va a ser la acción de la aducción y la flexión del muslo en la articulación de la cadera. También va a tener flexión y rotación medial
en la parte, una rotación interna de la pierna inferior de la articulación de la rodilla. Continuando con los músculos, vamos a tener al músculo tibial anterior, que va a tener su origen en el cóndilo lateral y diáfisis lateral proximal de la tibia, y su inserción va a ser en la base del primer metatarsiano. En este caso no le pintamos por el frío que está viendo. El primer metatarsiano y el cuneiforme medial. A su lado de este músculo vamos a tener el músculo extensor largo de los dedos. Bueno, en el dibujo no sé si se logra notar, es todo este de acá. Este extensor largo va a tener de origen en el cóndilo lateral de la tibia y va a tener lo que es 3/4 superiores del eje anterior del peroné y la membrana interósea. Su inserción va a ser en las falanges distales de cada uno de los dedos, desde el 2 al 5. Luego, al costado de este otro músculo que vamos a ver es el peroneo largo, que lo vamos a tener en esta zona. El peroneo largo va a tener origen en la cabeza y 2/3 superiores de la superficie lateral del peroné. Y vamos a tener lo que es su inserción en la base del primer metatarsiano. Y acá, como un pequeño músculo oculto, vamos a tener lo que es el peroneo corto. El peroneo corto va a tener origen, este no se puede ver porque está por debajo del peroneo largo, va a tener origen en el margen lateral de los tercios distales del peroné y el tabique intermuscular adyacente. Luego de esto vamos a tener lo que es su inserción en el nervio peroneo superficial. Su inserción va a ser en la tuberosidad en la parte lateral del quinto metatarsiano. El siguiente músculo es el músculo sóleo. Este se va a encontrar por debajo de los gastrocnemios o conocidos como gemelos. Este músculo va a tener origen en la cara posterior de la cabeza del tercio superior del tercio superior de la diáfisis peronea y también en la región medial adyacente de la tibia posterior. Luego vamos a tener lo que es su inserción en lo que es la cara posterior del calcáneo. Vamos a tener acá el calcáneo, astrágalo calcáneo, y por medio del tendón de Aquiles. Acá está el tendón aquiliano. El siguiente músculo es conocido como gastrocnemios, o en algunos casos los conocen como gemelos. Y su origen va a ser la cabeza medial y lateral, tanto medial como lateral. De ahí van a surgir caras posteriores de los respectivos cóndilos femorales. Y su inserción va a ser en la parte posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles, que es este de acá. Tendón de Aquiles. Vamos al siguiente músculo. Vamos a tener acá a este músculo de acá. Este lo obviamos porque este ya es el vasto lateral. Este otro músculo que le continúa va a ser conocido como el bíceps femoral. Este bíceps femoral va a tener el origen en la tuberosidad isquiática, en los isquios prácticamente, y en el compartimiento de un tendón común del semitendinoso y el semimembranoso. Estos tres van a conformar los famosos isquiotibiales. Su inserción va a ser en la, perdón, salí del tema. Su inserción va a ser en la cara lateral de la cabeza del peroné. Y bueno, su acción es lo que es la flexión y rotación lateral, tanto externa de la pierna inferior en la articulación de la rodilla. Vamos a su siguiente músculo, que va a ser el semitendinoso. Este músculo semitendinoso, bueno, fue un poquito mal dibujado de mi parte. Este músculo semitendinoso va a tener el origen también en la tuberosidad isquiática, al igual que el bíceps femoral, perdón, y el compartimiento entre el tendón común del semimembranoso y el bíceps femoral. Su inserción va a ser también en la cara medial, ya no va a ser en lo opuesto, sino en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia mediante un tendón común de la pata de ganso. Van a compartir la pata de ganso ahí. El siguiente músculo se encuentra por debajo. Este músculo que se va a encontrar por debajo va a ser llamado el semimembranoso. Son los tres que van a formar los isquiotibiales. Este semimembranoso va a tener origen en la tuberosidad isquiática, al igual que los anteriores,
y su inserción va a ser en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Y por último vamos a tener, acabando con la zona del muslo, vamos a tener lo que es al abductor mayor, que su origen va a ser en la rama inferior del pubis y rama inferior de la tuberosidad isquiática, y vamos a tener su inserción en el tubérculo aductor, en el cóndilo medial del fémur y el labio medial de la línea áspera del propio fémur. Para cerrar, vamos a cerrar con los dos glúteos, porque el glúteo, los que son más superficiales, vamos a tener al glúteo mayor y glúteo menor. En el glúteo mayor vamos a tener origen en la línea glútea posterior, que va a venir tanto de... ahí se me fue el nombre, del ilion, y vamos a tener en la superficie posterior del sacro inferior y al lado de la coxis, el hueso coxal prácticamente. Y su inserción va a ser las fibras superiores del tracto iliotibial, de acá de la banda iliotibial que vamos a tener. Van a tener fibras superiores que van a ir ahí de la línea de la fascia lata, y fibras inferiores que van a ir a la tuberosidad glútea. Luego vamos al último músculo, que es el músculo glúteo medio. Su origen va a ser en la cara glútea del ilion, entre la cresta ilíaca y la línea glútea posterior por encima y la línea glútea anterior por debajo. Así como la aponeurosis glútea, también su inserción se va a dar en la cara lateral del trocánter mayor del fémur, su trocánter mayor.